Muy buenas, compañero. Si volviera a tener 20 años, ¿haría algo diferente? Y si la respuesta es sí, déjame que te reformule la pregunta, porque si de volver a tener 20 años haría muchas cosas distintas, ¿las estás haciendo ahora que tienes más de 30, más de 40 o más de 50 años? ¿O la mayoría de las cosas que harías de volver atrás no las estás haciendo ahora y tu excusa es que es demasiado tarde? Y te digo esto porque, aunque el podcast lo haya titulado así, estoy seguro de que te sirve, así que tengas de 30, 40 o más de 50 años. Verás, casi la mitad de hombres que escuchan mi podcast superan los 35 años, casi un cuarto de ellos superan los 40 y tantos años, y la media de edad de los hombres que entran a mis programas y mentorías suele estar en torno a los 38 años, teniendo en casi todas las ediciones siempre algunos alumnos de más de 50 y algunos de más de 60. Sin embargo, a veces, y aunque en menor proporción, también tengo evidentemente alumnos de 20 o 20 y poco y oyentes del podcast en torno a esas edades. Concretamente, hay un oyente, y por eso surge el episodio de hoy, y un alumno creo de algún curso, que a sus 20 años me hizo la siguiente pregunta hace una semana a través del email y me dijo: Hola Daniel, me planteaba una duda a la que no sé la respuesta, sobre las habilidades sociales y las otras áreas de la vida. Te explico. Está claro que todo el mundo puede dedicar 2 o 3 meses o incluso un año a mejorar sus habilidades sociales, pero una vez que las tiene, surge la pregunta: ¿cómo las mantienes? ¿Cómo sigues conociendo gente a buen ritmo mientras sigues con otros proyectos? Está claro que puedes hacer day game, pero tenía la curiosidad sobre cómo deberíamos organizarnos o qué consejos das para equilibrar los 3 pilares de la vida. A veces, ciertas áreas requieren un esfuerzo enorme debido a las circunstancias y resulta difícil llevarlo todo adecuadamente. En mi caso, tengo menos tiempo para salir y seducir mujeres porque me estoy centrando más en otra área. Y al final, todos tenemos 24 horas y quería saber cómo te organizas para poder hacerlo. Había pensado en dedicarle aproximadamente unas 5 o 6 horas los fines de semana. Soy una persona sociable y no tengo muchos problemas, pero no estoy obteniendo los resultados que quiero. Pero no sé si con ese tiempo a la semana y algún programa tuyo es suficiente para conseguir resultados. Muchas gracias por tu podcast, por tu posible respuesta y feedback y por ayudarme a cambiar mi mentalidad hacia una más positiva. Y sobre todo, porque el podcast no solamente ayuda con las habilidades sociales, sino que creo que una de las cosas que más fomenta es la disciplina. Un abrazo enorme, compañero, y hasta luego. Pues bien, a raíz de esta consulta de este compañero me dio la idea para el episodio de podcast de hoy, donde quiero compartir contigo aquello que haría distinto de volver a tener 20 años, como tiene el compañero, ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con más de 500.000 de hombres de todas las edades y de todas las situaciones, y de poder ayudarle a mejorar sus relaciones con las mujeres. Y sobre todo, vamos a hablar también en este podcast de todo lo que hago distinto desde ya, aunque ya no tenga 20 años. Porque como te decía al inicio, muchas veces se nos llena la boca diciendo todo lo que haríamos de volver atrás X años en el tiempo, sin darnos cuenta de que muchas de estas cosas las podríamos empezar a hacer ahora, para que cuando te pasen X años por encima, no te vuelvas a repetir la misma excusa. Así que en el episodio de hoy voy a compartir contigo, primero, las cosas que tenía que haber aprendido para ayer, que me tocó aprender más tarde de lo que me gustaría, o que me ha tocado y me está tocando aprender más tarde de lo que me gustaría. Segundo, cómo organizarse para encontrar el famoso, y por cierto ficticio, equilibrio entre las áreas más importantes de tu vida. Y tercero, las conclusiones acerca de la pésima gestión del tiempo que hacemos y cómo el camino preestablecido por la sociedad nos lleva a la ineficiencia total y a la dependencia más absoluta. Así que, este es el menú de hoy. Empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, bueno, si eres nuevo por aquí o si no eres nuevo pero realmente los podcasts te están aportando, quiero que sepas que muchos hombres se están beneficiando de las historias, anécdotas y reflexiones que solo comparto en mi comunidad de email. Si quieres unirte a ello y recibir varias veces por semana emails donde puedas sacar una reflexión extra que te dé claridad sobre cómo conseguir más y mejores relaciones con las mujeres, debajo de este podcast tienes un enlace para unirte gratis a esta comunidad de email. Y recuerda una cosa: si entras a la comunidad y decides responder el email de bienvenida, recibes un regalito en formato de podcast privado con un pequeño reto de 7 días para que empieces a dar los primeros pasos en mejorar estas habilidades. Así que dicho esto,
vamos ya con la primera parte de este episodio, que es las cosas que tenía que haber aprendido para ayer. Pero antes, quiero hacer un disclaimer, porque esto no es para ti si piensas que también hay que disfrutar. Me explico. Si eres de los que cuando ve a alguien trabajando en su desarrollo personal y mejorando y creciendo, piensa, a ver, esto es demasiado, también hay que disfrutar en esta vida, no todo va a ser trabajar. Si ese eres tú a veces, este episodio probablemente no sea para ti. Y no es para ti porque primero, no concibes que haya gente para la que trabajar en su desarrollo personal sea un disfrute, y no es para ti porque puede que tu filosofía de vida o como tú quieras encaminar tu vida sea distinta, y está perfecto. Ni mi filosofía es mejor que la tuya, ni tengo la verdad absoluta de cómo vivir, ni busco convencerte de nada. No te voy a decir que tengas que montar una empresa, ni te voy a decir que te tengas que levantar a las 5 de la mañana a bañarte con agua congelada. Pero sí que mi mensaje está sesgado con la visión de alguien que disfruta del desarrollarse como persona y de aprender cosas nuevas. Así que si te queda, que sea para escuchar con la mente abierta, y si no, pues está perfecto igual. Y hago este disclaimer porque hoy en día, si un grupo de hombres dice de trabajar en uno mismo y de centrarse en su crecimiento personal, parece que es sinónimo de amenaza, de peligro o de estar majara. En fin, dicho el disclaimer, hay otra cosa importante a tener en cuenta, especialmente para la mayoría de los que escucháis el podcast que no tenéis 20 años ni de lejos. Y es que te hubiera gustado hacerlo antes no implica que no puedas hacerlo tarde. ¿Qué otra opción tienes al final? Y me explico. Voy a hablarte de cosas que para mí habrían tenido sentido aprender antes, pero he puesto 20 años en el título porque es la edad del compañero que me hizo la pregunta, pero de mi gusto muchas de las cosas de las que vamos a hablar ahora las habría aprendido con 16 o en 17. Pero bueno, la cosa es que algo te hubiera gustado hacerlo antes no quiere decir que no puedas hacerlo tarde y que aún así te alegres de hacerlo. Hace tiempo, en el episodio 37, charlaba con un psicólogo sobre problemas sexuales típicos en hombres y comentábamos cómo muchas de las inseguridades y problemas que tenían estos hombres con sus relaciones venían precisamente de no tener experiencias de referencia o de tener muy pocas. Es decir, por poner un ejemplo, me lo invento. Si lo normal es que a los 14 o 16 años ya empieces a hacer tus primeros pinitos con las chicas, ahí es donde tú tendrías como tu tutorial, yo lo veo así por lo menos, ¿no? Como tu tutorial básico acerca de cómo gestionar esas situaciones. Si tú no lo haces, porque eres tímido, introvertido o por X motivo tardas más en hacerlo y te encuentras a los 21 años sin haber hecho ese tutorial, puedes pensar que joder, que ahora ya, es que ahora las tías van a notar que tu experiencia es casi nula y esto tendrías que haberlo hecho con 16 y no con 21. Pero mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿No hacerlo tampoco con 21, ni con 31, ni con 41 y vivir tu vida alargando un problema que cuanto más tiempo pasa, más se te enquista? ¿O hacerlo cuando sea y poder disfrutar de esa etapa de tu vida en el tiempo en el que sea? Tengo alumnos que han aprendido a entender de verdad a las mujeres y a generar atracción de manera natural a los 50 y pico años después de varios matrimonios fallidos o de varias relaciones fallidas. Y que están locos de contentos porque están disfrutando de este área de su vida para los restos de su vida. Y también sé de algunos de 32 años que se ven que llegan muy tarde. Todos los años que pasa, siempre digo que ojalá el año anterior hubiera empezado a hacer X actividad. No falla, siempre me pasa igual. Pero cada año que pasa tengo también la oportunidad de remendar el error. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento siempre es ahora. Así que a callar y a trabajar, por lo menos así es como yo lo veo. Y dicho este disclaimer y este aviso que te decía, vamos con la primera parte de este episodio, que es cuáles son esas cosas que me hubiera gustado aprender ayer. Como digo, después veremos cómo organizarnos, ¿no? Y responderemos al compañero. Pero para mí ha habido varias cosas básicas, que realmente no lo son tantas, tan básicas me refiero, que me habría encantado aprender ayer. Pero como no pude aprenderla ayer, pues las tengo que aprender hoy. Lo primero, la salud y entender tu cuerpo. Me parece algo fundamental. O sea, no hace falta que te hagas médico especialista, ni un máster en farmacología, ni nada de eso. Pero, desde mi punto de vista, si puedes leer un par de libros que te den una visión realista acerca de cómo puedes optimizar tu salud de forma natural, cómo tu salud depende de distintos sistemas que están interconectados entre sí y cómo un desequilibrio en uno de esos sistemas puede afectar al resto y viceversa. ¿Y qué herramientas tienes a tu disposición para poder poner la probabilidad a trabajar a tu favor? Si puedes tener una visión realista de esto, automáticamente vas a estar por encima de la media, muy por encima de la media. Porque, por suerte o por desgracia, te las vas a tener que ver tarde o temprano con el médico. Un resfriado, una gripe, una gastroenteritis, me da igual, lo que sea. Esto no va de que seas más listo que el médico y no lo necesites. Esto va de que seas capaz de entender qué te pasa y entender la visión del especialista acerca de tu situación para que puedas hacerle las preguntas correctas
y saber explicarte, porque poder hacer eso es un plus. Además de que acabarás no yendo tanto porque te sabrás cuidar mejor. La mayoría de la gente descarga su responsabilidad desde el minuto 1, que además es una de las reflexiones centrales de este podcast. Y es que no se dan cuenta de cuando hacen esto, cuando descargan su responsabilidad, cuando entregan esa responsabilidad que tanto les molesta, también están entregando su poder con ella. Y no sé tú, pero yo odio la sensación de verme sin tener ni idea de qué diablos pasa y teniendo que depender al 100% de lo que diga una persona que no conozco de nada o de lo que digan varias personas que no conozco de nada. En alguna ocasión, por poner un ejemplo, me ha ocurrido de ponerme enfermo de algo o simplemente un dolor de muela, me da igual, y que cada especialista me diga una cosa distinta. Te das cuenta de que al final es normal, ¿no? A lo mejor va al especialista número 1 y resulta que hoy va con más prisa y que no está tan pendiente y te ve que tiene esto y aquello y no se lo piensa mucho y va por la solución más fuerte y te manda, yo qué sé, X medicamento, que a lo mejor en tu caso te puede hacer más mal que bien o que puede tener colaterales que no te molen ni un pelo, pero si no tienes ni idea, pues estás a expensas de él. Y luego va al especialista 2, que tiene un buen día y que te mira todo entero el cuadro y te explica con detalle lo que pasa, te explica con detalle el tratamiento y te explica el porqué del tratamiento. Te manda un tratamiento menos, entre comillas, a lo loco y con menos colateral y te explica el por qué decide coger el matamosca en lugar del cañón para matar a la mosca. En cualquiera de los casos, si no tienes un mínimo conocimiento general de cómo va el tema, ni de tu salud, ni de nada, estás a la suerte del que te toque y no tienes nada que objetar porque no tienes ni idea. Y esto que a día de hoy lo vives contigo, el día de mañana lo puedes vivir con tu mujer o con tu hijo y te darás cuenta de que quizás de saber un poquito cuidarte mejor, podrías también saber cuidar de la salud de aquellos que más te preocupan. Y de nuevo, no estoy diciendo de no ir al médico si lo necesitas, estoy diciendo de que a veces sabiendo entender tu cuerpo y cuidarte, lo vas a necesitar menos de lo que piensas en condiciones normales. Incluso aun necesitándolo, podrás entender lo que te quiere decir y hacerte entender mucho mejor con él. Por tanto, la salud y entender tu cuerpo me parece un must. El cómo alimentarse y por qué alimentarse de ciertas formas te puede afectar a otra área de tu vida. El cómo influyen ciertos hábitos de sueño o de actividades o X en tu ritmo y en tu salud en general, etc. No hace falta que se te vaya la pinza ni que te vuelvas loco, pero simplemente un poquito de conocimiento y ver tú cuando luego lo pongas en la práctica qué es lo que mejor se adapta a ti. Porque además, entender esto te va a servir para que tu otra área de tu vida vayan más como la seda. La fuente más fiable para aprender de esto, desde mi punto de vista, cualquier contenido que esté basado en cómo funcionamos los seres humanos, es decir, en biología y en evolución. Segunda cosa que me hubiera gustado aprender ayer, que te recomiendo que aprenda hoy y que muchas veces nos toca aprender hoy también, ¿no? Tu mente y aprender a gestionar tus emociones y pensamientos. De nuevo, ni tienes que convertirte en un neurólogo ni tienes que irte al Himalaya a meditar. Simplemente tienes que entender de dónde vienen la mayoría de las creencias que tienes sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Y preguntarte si aquellos que tienen resultados diferentes a los tuyos y a lo mejor resultados que tú quieres en tu vida tienen las mismas creencias que tú o no. Y por supuesto, saber la utilidad que tienen las emociones y cómo aprender a observarlas en tercera persona para no dejarte avasallar por ellas. Porque si no, al final depende 100% de que te suene la flauta, de que hoy te sientas de la hostia de bien para que tú puedas seguir con tu vida hacia donde quieres. Y apenas un día no te suena la flauta o hay algún problema y no te sientes del todo bien, y todos tenemos ese tipo de días, pues ese día ya no te cuenta. Y al final desperdicias muchos días que deberían de contarte, pero que no te cuentan. Que luego en la segunda parte del podcast, cuando hablemos de cómo organizarnos, te vas a dar cuenta de esto. De que es que hay muchas veces que hay días que no cuentan porque nos sentimos de una determinada manera o porque a veces X, y si esos días contaran tendríamos más tiempo para muchas más cosas. Y aquí volvemos a lo de antes con la salud. Es decir, al final depende de factores externos que distan si avanzas o retrocedes mientras tú te quedas mirando la vida pasar. Y nuevamente, igual que hoy lo vives contigo mismo, el día de mañana será con tu mujer o con tu hijo los que te disparen las emociones, que te hagan hacer o no hacer, que te hagan actuar de una forma más reactiva o menos, y encima, con el agravante de que ellos también, con una mala gestión emocional, se estarán dejando llevar completamente por cómo ellos se sienten o cómo ellos se dejan de sentir, y imagínate el cóctel. O sea, para poner un ejemplo que nos toca a todos, estás con una chica y empiezas a desarrollar un poquito de monitis, y ahora resulta que cualquier cosa que ella haga o diga te mantiene totalmente enganchado mentalmente a ella, te mantiene sintiéndote mal, y eso hace que ya los días que estás mal con ella no cuentan. Eso ya no son días que avance. Son días que estás enganchado a lo que esté pasando con ella. A esto súmale que ella también tiene sus propias emociones, además con más facilidad para dejarse arrastrar por ellas. Súmale a esto el factor de antes de que si encima no tienes tampoco ni idea de cómo cuidarte a nivel salud y físico, incentiva que te sientas más como el culo y contribuyas todavía a aumentar más la carga emocional que hay en ti
y todavía más la carga emocional que hay en ella. ¿Ves la importancia que tiene aprender esto? El único problema hoy en día con esto es que hay que tener mucho ojo porque hay mucho contenido que no habla de las emociones y de su gestión desde un punto de vista evolutivo y biológico, sino que habla desde un punto enteramente femenino, enteramente abstracto o enteramente yo no sé ni cómo llamarlo. Y eso casi que te diría que es peor que no tener ni idea de nada. Es decir, que aprendas a gestionar las emociones entre comillas en base a esto nuevo que hay ahora, de que parece que todo esto es lo más importante y que la gente está más jara perdida con el rollo, creo que es mucho peor que no aprender nada y dejarte llevar por ella, sinceramente. Sé que soy muy pesado con el tema de la biología y la evolución, pero es que literalmente es nuestro manual de instrucciones como seres humanos. Y cualquier solución que nos den que no esté pasada primero por este filtro, desde mi punto de vista corremos el riesgo de que no sea adaptable y por tanto nos haga más mal que bien. Añadido a esto hay un tercer punto, una tercera cosa que me habría encantado haber aprendido ayer y es aprender a gestionar el dinero. No a hacerte rico, a gestionar el dinero. Porque esto para mí es otro básico y créeme que esto no ha sido fácil para mí, por lo menos en lo que respecta a saber bien cómo hacerlo. Y es algo que sinceramente, estoy formándome en ello, estoy intentando aprender cómo llevar una buena gestión en este sentido. Porque no estoy hablando de que tengas que convertirte en el lobo de Wall Street. Estoy hablando de que simplemente hay que saber básicos, desde mi punto de vista, ¿no? Cómo manejar un sueldo, cómo gestionar tus gastos, cómo gestionar ahorros, cómo hacer inversiones, o que gestionarlas, por así decirlo. Y no hablo de comprarte 7 pisos. Pero esto lo puedes hacer aprendiendo como todo, formándote. Un par de libros, un par de cursos, etc. Como digo, no se trata de ser un experto, se trata de entender que el dinero es algo muy importante, porque nos guste más o menos, es la herramienta número 1 que utilizamos en nuestro día a día. Entender conceptos básicos acerca de, por ejemplo, cómo afecta la inflación o cómo impacta el interés compuesto a largo plazo. Desarrollar, por ejemplo, esto también es importante, desarrollar el suficiente sentido común, y esto solamente lo va a desarrollar si primero tienes un poquito de conocimiento, para poder saber huir de aquellos que te prometen hacerte rico de la noche a la mañana con una inversión milagrosa. Y por supuesto, entender cómo de ti depende el gestionar lo que sea que tengas para que sea más grande con el tiempo y nuevamente no tengas que depender ni de la caridad de otro, ni de nadie más que de ti, para poder valerte como puedas. Al final, igual que los puntos anteriores, con el dinero te vuelve a pasar igual, o vuelve a pasar igual. Nos comportamos como críos que están indefensos frente a todo aquello que se nos viene encima económicamente. Que si no entiendes lo que te está diciendo el tío del banco, y tienes que ciegamente fiarte de todo lo que te dice y depender de que lo que te asegura ese hombre es cierto. Que si dependes de que un partido u otro cambie las leyes o las mantenga porque si no, no llegas. Que si me tengo que fiar ciegamente de lo que diga mi gestor y dependo íntegramente de que haga un buen trabajo y no cometa errores. Que si esto, que si lo otro. Pero al final, si te fijas, siempre hay una palabra ahí, depender. Depender de otra persona, depender. Pero ya no hablo porque al final todos dependemos de otras personas, pero depender ciegamente y poner mi vida en las manos de otra persona, mi vida a nivel económico, a nivel de relación, a nivel de lo que sea, en las manos de otra persona, porque yo no tengo ni idea de cómo se hace. Y eso evidentemente no es de un hombre de alto valor, y eso es clave. Y al final de esto va este podcast, de aspirar como mínimo a convertirnos en esos hombres de alto valor, por así decirlo, ¿no? Pero claro, en este punto puedes decir, joder, Dani, es que lo pones de una manera que parece que tenemos que ser expertos en todo y no nos podemos fiar de nadie. Y a ver, no es que tengamos que ser expertos, simplemente saber de qué estamos hablando. Cuando yo contrato gente en mi empresa, tengo que saber un poquito acerca del trabajo que van a hacer. Porque ¿sabes qué es lo que pasa si yo contrato gente en mi empresa y dependo 100% de ellos? Que siempre algo sale mal. Y no porque yo sea el más listo del mundo, sino porque nadie va a mirar por tu empresa como tú mismo. Y con tu vida pasa exactamente lo mismo. A nadie le importa. Igual que a ti no te importa la de nadie. Entonces, no se trata de que te conviertas en un experto financiero. Se trata de que entiendas lo que te dice el tío del banco, lo que significa, el impacto que tiene que a nivel económico pase una cosa u otra, un básico. Se trata de que no tengas que darle las llaves de tu cartera a otra persona y cruzar los dedos para que lo haga bien. Sino que, evidentemente, puedas contar con la ayuda de los demás, sí, pero sabiendo lo que hace, el alcance y el porqué. Por poner el mismo ejemplo de antes, de ese hombre que no era de alto valor que estábamos poniendo, ¿no? Que no sabía estas cosas, ¿no? Si a todo el cóctel del tío este que hablábamos antes, ¿no? Que tenía esa medio monitis, que se dejaba avasallar por las olas emocionales según le venía, que se dejaba avasallar por según hacían terceras personas o no sé qué, que además no entendía por qué, pero resulta que hace ciertas cosas o cree ciertas cosas sobre él y sobre su mundo, que lo mantiene en un bucle continuo y evidentemente se cuida entre poco, nada y mal. Y esto refuerza todavía más ese bucle, que depende del azar, de no enfermar y de que el diagnóstico que me hagan sea lo más preciso posible y que las medicinas que me manden
no incentiven la carga emocional y otros problemas colaterales que pueden ser tan simples como un problema de tránsito intestinal, pero que al final haga que tu día a día empiece a estar con menos energía y menos ánimo, reforzando todavía más ese bucle. Si tú a esto le sumas que el dinero, conforme le entra, le sale, que le dura cero en las manos, que depende de que otra persona le aplace un pago, o que no le suban los tipos de interés, o que no le baje lo otro, ¿cómo crees que refuerza todo esto lo demás? Sabiendo que cada día que pasa eres más pobre, por eso llamado inflación, de lo que a lo mejor has escuchado hablar por ahí pero tampoco te has enterado muy bien. Y al final esto es lo mismo, más problemas al saco, más que pretendes señalar con el dedo a otra persona externa como el causante de tus problemas, menos responsabilidad que piensas tomar porque sientes que te asfixia tener que ponerte a pensar en tantas cosas, porque pareciera como si lo hubieras hecho todo mal en tu vida y no supieras hacer nada, como si fuera un inútil. Y tú no quieres verte a ti mismo como un inútil. Entonces la culpa es de tal o de Pascual, nunca tuya. Y es que aquel lo tuvo fácil, tú siempre lo tuviste difícil. Y entonces necesitas un cigarrillo, o una copa, o una cerveza, o irte un rato con tus putos amigos que son más losers que tú, a seguir señalando con el dedo lo mal que estáis todos y lo poco que os quejáis. Y te echa otra copa y otro cigarrillo y señala a dos manos a los culpables de que todo esté tan mal. Y ahora los culpables tienen nombre y apellido, y los puedes odiar, porque es mejor odiarlo a ellos que a ti mismo. Y nuevamente, igual que hoy vives esto contigo mismo, el día de mañana será con tu mujer o tu hijo, que sus problemas, su mala gestión económica te va a hacer engordar la tuya y tu problema. Y igual que tú, tampoco van a tener esa gestión como te estoy diciendo y van a intentar hacerlo lo mejor posible, pero no entienden ni papa de cómo hacerlo mejor. Y esto lo sumas a todo lo demás y esto al final convierte tu vida en un infierno absoluto. Y con esto nos movemos a la cuarta cosa que me habría encantado haber aprendido ayer, pero esto afortunadamente sí que lo aprendí ayer, y es a gestionar mis relaciones con las mujeres y a generar nuevas relaciones con mujeres. No tienes por qué convertirte en un mega ultra seductor ni nada de eso, simplemente, de nuevo, aprender lo básico, dos cosas. Por un lado, cómo entender mejor lo que intentan decirte las mujeres cuando se comportan raro o tú percibes que se comportan raro, para saber en qué punto estáis y para saber ajustar tu expectativa adecuadamente. Y segundo, cómo hacerte entender de forma que seas percibido como un hombre atractivo, natural y con valor, y no como un miedica arrastrado que tiene demasiado miedo a perderla y que está dispuesto a perderse el respeto a sí mismo antes que perderla a ella porque al final no le está echando lo que le tiene que echar. Porque de no hacerlo, de no aprender a esto, al final, nuevamente, dependes de algo externo, depende de que te llegue la indicada, depende de que esa chica que te gusta se fije en ti, depende de que tus amigos salgan de fiesta o no tengan pareja, depende de que tu mujer no se comporte así o no haga lo otro, y un largo etcétera. Y no hace falta que lo repitamos a toda la retahíla, pero tú imagínate a todo lo de antes, súmale este nuevo problema. Súmale a todo lo de antes el sentirte solo, bien porque no tienes ninguna chica en tu vida, o bien porque la tienes, pero la notas tan distante que es peor que estar solo. Y mete en el cóctel que tienes un hijo, o dos. Y mete en el cóctel la mala gestión emocional y mental. Y mete en el cóctel que no sabes por qué piensas como piensas o por qué crees lo que crees. Y que te cuidas como el culo. Y que económicamente no puedes hacer milagros. Y que necesitas otro cigarrillo y otra copa y alguien nuevo a quien odiar. Un nombre y una cara simplemente para poder visualizar al culpable de todos tus problemas y poder respirar tranquilo. Mientras la vida te va pasando por delante y te preguntas qué cojones de sentido tiene todo esto y para qué esforzarse en nada más. Pero afortunadamente te das cuenta y te haces consciente, como digo con suerte, de una verdad que siempre estuvo ahí, y es que nadie va a venir a salvarte, a nadie le importa una mierda tus problemas y es tu responsabilidad salvarte a ti mismo el culo. Y que de ti depende coger las riendas de tu vida o darle las llaves y el volante a otra persona que tiene sus propios intereses. Lo cual nos lleva a la segunda parte, y es cómo organizarnos para encontrar ese famoso, y por cierto ficticio, equilibrio entre las áreas más importantes de tu vida. Es como, vale, muy bien. Ya hemos visto que teníamos que haber aprendido ayer un montón de cosas. ¿Cómo hago todo esto? Es demasiado. Parece que tienes que ser un experto en todo y te abruma. El problema principal con el que te vas a encontrar es que no sabes cómo aprender. Es decir, no te han enseñado a aprender. Entonces, primero vas a querer invertir todo el tiempo del mundo en hacer X o Y, cuando en realidad lo único que vas a aprender es a cómo aprender. Y después te darás cuenta de que tienes que empezar de nuevo a aprender esa otra cosa ahora que sabes cómo hacerlo. Y esto es clave. Porque cuando digo que no sabes aprender, me refiero que sobreestimas tu punto inicial. Subestimas el tiempo que te va a llevar a ti a aprender una nueva habilidad. Piensas que aprender a hacer algo nuevo es solo hacer ese algo,
cuando en realidad el 80% de lo que aprendes es a pensar y a ver distinto ese algo, y solamente el 20% apenas es simplemente la técnica. Y por supuesto porque no sabes luego hacer las preguntas correctas o no sabes ni qué cojones preguntar, porque aunque tuviera el mejor maestro del mundo, no sabes qué decirle. Entonces, claro, ¿cómo me organizo? ¿Cómo hago? Porque imagino que te estarás ahogando. Dirás, joder, Dani, ¿qué hay que hacer? Pues bien, te organizas de la siguiente manera. Dedicas todo el tiempo del mundo a aprender todo lo que a ti te interesa aprender. Y por tanto el juego ya no se trata de cuántas horas le dedico a hacer X o Y, sino a cuántas horas debo dejar de dedicar a esa otra cosa que me quita tiempo para hacer X o Y. El compañero me decía, 5 o 6 horas a la semana es bastante. No lo sé. No te conozco, no conozco tu punto de partida. Pero te diré algo. A lo mejor una persona con 5 o 6 horas a la semana te puede abrir 15 sets nuevos y esos son 15 chicas nuevas, que por 4 semanas son 60 chicas nuevas al mes, que para no flipar nos vamos a poner 50, que por un año entero serían 600 chicas nuevas que para no fliparnos y sabiendo que no siempre vas a estar tan afilado vamos a poner 500. 500 chicas nuevas con las que interactúas, por poner una aproximación, no lo sé, me estoy inventando los números, pero es para que veas el ejemplo. Porque a lo mejor una persona hace eso y tú, con 5 o 6 horas a la semana, aunque sepas la técnica, gastas 2 horas en discutir contigo mismo acerca de si lo hace o no, o si es muy raro o no, o si pareces tonto o no. Gastas 1 hora pensando en cómo hacerlo para poder tener más tiempo para las otras cosas. Gastas 2 horas más en echarle huevos para poder abrir la boca cuando estás delante de una chica. Y gastas otra hora extra en saber qué diablo hacer después. Y esos son 0 sets que lo multipliques por lo que lo multipliques te va a dar lo mismo. Entonces, 5 o 6 horas es bastante. Pues a ver, yo creo que muchas veces perdemos más tiempo. O sea, es decir, vas a perder más tiempo pensando en si 5 horas es bastante para aprender ese objetivo que si directamente te pusieras a actuar y a hacerlo. Es decir, la pregunta no es si 5 o 6 horas los fines de semana te van a ayudar. La pregunta es, ¿no dedicarle 5 o 6 horas te va a hacer mejorar tu situación? Y la respuesta es obvia. Es decir, no te rayes si le echas 5 horas o 5 minutos. Haz algo. 1 es mayor que 0 siempre. Y cuando me preguntan, por ejemplo, cómo me organizo, muchas veces me hace gracia porque parece como si se pensaran que tengo una rutina perfecta donde lo tengo todo bajo control y sé exactamente todo absolutamente. Y la realidad es que no. No tengo todo bajo control ni tengo una rutina perfecta. Dedico todo lo que tengo a avanzar en todo lo que me importa. Punto. Y eso implica que hay días que dedico 14 horas al proyecto y 0 horas a mi cuerpo y 0 horas a mis relaciones. Y hay días que dedico 8 horas y 2 horas y 2 horas. O hay días que me apetece salir por ahí y dedicar 4 horas a socializar y luego nada más. O lo que fuera. Lo que te quiero decir es que no hay un horario ganador. Evidentemente mantengo una estructura en mi día a día como todo el mundo, pero si miras mi semana o mi quincena, hay bastantes fluctuaciones en ese sentido. No todo es fijo tampoco y al final depende. Lo que siempre se cumple es que dedico todo lo que tengo a avanzar en todo lo que me importa. El día que tengo más tiempo para entrenar, entreno. El día que tengo más tiempo para socializar, lo hago. El día que tengo más tiempo para aprender cosas nuevas y trabajar, lo hago. Y no me rayo de si estoy echando más horas o menos, siempre y cuando esté avanzando hacia mi objetivo. Porque entiendo que lleva tiempo y que voy a perder más tiempo pensando en cuánto tiempo me va a llevar que en ponerme directamente a hacer lo que sé que tengo que hacer para conseguirlo. Lo cual me lleva a la otra pregunta del compañero. Si dedicas un año entero a aprender a relacionarte con las mujeres, ¿necesitas luego mantenerlo? Y de necesitar mantenerlo, ¿cuánto de mantenimiento? Pues, a ver, no te sé decir. Yo aprendí a montar en bicicleta y no tengo que darme un paseo todos los días. De hecho, ahora mismo ni tengo bicicleta. Porque aprendí bien y sé montar en bicicleta y punto. Y con esto es similar. Ni hago day game todos los días, ni hago night game toda la semana, ni tengo el Tinder abierto a toda hora. Depende del momento y de lo que quiera conseguir. Lo que sí que cumplo siempre es que no pasa una semana de mi vida que no me relacione con alguna chica de cualquier forma, ya sea porque estoy en una relación, ya sea porque tengo recurrente, ya sea porque salgo a hacer night game, ya sea porque salgo a hacer day game. Da igual por lo que sea. Pero no pasa una semana de mi vida que yo no esté relacionado de alguna manera con alguna chica, igual que no pasa una semana de mi vida en la que yo no entrene como mínimo 3 o 4 días, porque lo considero un básico. No me sentiría bien de no hacerlo así. Pero lo importante de este punto es que más que pensar en cuántas horas dedicar a X tarea, piense en cuántas horas dejar de dedicar a la otra tarea que te quita tiempo de esta tarea. No pienses que cada día de tu vida tiene que tener un 33,33% del tiempo dedicado de manera perfecta a cada área en un equilibrio fenomenal, porque no va a ser así. Ni siquiera tienes que pensar en días como tu unidad básica. Piensa en semana o en periodo de 9 días o en lo que te apetezca. Pero ve avanzando con lo que tienes en lo que más te interesa.
ese debería ser la máxima. Y en base a eso, al final es lo de siempre. ¿Que te va mal con las mujeres? Sal y busca mujeres. ¿Que te sientes mal con tu físico? Sal al gimnasio. ¿Que no te gusta tu trabajo? Búscate otro. Y si no te da tiempo a hacerlo todo a la vez, que este es el punto, ese día a la semana que dedicas a estar en la cama tumbado sin hacer nada, dedícalo a interactuar. Esas 2 horas que echas de más mirando el móvil antes de dormir, dedícalas a dormir y levántate 2 horas antes para entrenar. Y en la hora de comer, en lugar de estar mirando TikTok, aprovecha para mirar ofertas de trabajo. O aprovecha para verte un vídeo sobre cómo hacer un currículum vitae. O cómo comunicarte mejor. Igual en la hora de cenar. Igual cuando estás cagando. O sea, dedica todo lo que tienes en avanzar en todo lo que te importa. Y no te rayes si son 5 minutos o 5 horas. Lo que de verdad debería de rayarte es que hoy no estés en el mismo lugar que estabas ayer. Sino que sepas algo nuevo, un poquito más. Tengas nuevas preguntas que hacerte sobre el tema. Porque que te surjan nuevas dudas también quiere decir que avanzas. Que sepas mejor qué tipo de ayuda necesitas para alcanzar tu objetivo. Que tengas claro cosas. Lo cual me lleva a la parte de la mala gestión del tiempo que tenemos por defecto. Y cómo lo normal es ser completamente ineficiente y dependiente. No voy a entrar en la parte política de si te quieren dependiente o esas movidas porque de nuevo es lo que decíamos antes. Tenemos que pensar en aquellas cosas que hay que dejar de hacer que me quitan tiempo para hacer las que de verdad tengo que hacer. Pero lo que está claro es que por defecto no sabemos gestionar nada. A lo mejor hay quien haya tenido la oportunidad de crecer en un entorno donde le hayan enseñado. Pues mira, ok. Pero para el resto de mortales no sabemos gestionar nada. Por lo menos lo que yo he visto siempre es tiempo perdido en contenido de entretenimiento que no aporta nada. Hábitos que te joden más que potenciarte. Y muchas quejas y mucho ruido y pocas nueces. Sobre todo pocas nueces. Y lo único que tienes que hacer es aprender. Aprender. De este tipo de cosas que son básicas, que son tu vida. Aprende. Cómprate un par de libros, cómprate un par de formaciones, emborráchate de conocimiento, practica, que te surjan dudas, que te surjan preguntas, que veas nuevas formas de buscar más información sobre el tema, y toma nota, y saca feedback, y repite. Y con tantas cosas que hay que hacer, y con tantas cosas que hay que aprender, seguro que estás diciendo, joder Dani, pero entonces, ¿es que no haces otra cosa que no sea X, Y o Z? Bueno, si tú prefieres tener tiempo para tomarte 5 copas un sábado mientras no haces nada más, yo prefiero no tomarme esas 5 copas y hablar con 5 chicas. Si tú prefieres tomártelo con calma y quedarte un ratito más en la cama, yo prefiero acostarme antes para dormir bien, que no se trata de no dormir, y levantarme antes para poder ponerme a trabajar primero. Y así sucesivamente. Pero precisamente porque si te fijas y lo analizas, hay tanto que aprender, y un hombre de alto valor se construye de esta manera, si te fijas, tienes que construirte desde los cimientos, desde lo más básico. Porque muy probablemente no lo sabes y no tienes ni papa de idea de esto. Entonces, precisamente porque hay tanto que aprender y que hacer, te vas a dar cuenta de que para lo que no tienes tiempo es para esas actividades que haces todos los días y que no tienen sentido. Precisamente porque hay tanto que aprender y que hay tanto que hacer. Precisamente por eso no vas a tener tiempo de hablar con tu colega que solamente se queja. Precisamente porque hay tantas cosas que aprender y hacer, no vas a tener tiempo de salir por ahí 4 horas para estar 4 horas perdidas sin hacer nada de valor ni aprender nada nuevo. Precisamente porque hay tanto que aprender y que hacer, no vas a tener tiempo de ver el último reel de X persona ni escuchar la última canción de quien sea, etcétera. La clave está en dejar de hacer aquello que te quita tiempo para todo lo demás que tienes que hacer, porque tu vida depende de ti y de ello, literalmente. Y no es tanta locura. Con un poco de foco y una buena fuente de información, como digo, un libro o unos podcasts o unos vídeos que primero te den contexto, y un curso, una formación o una persona que te ayude a adaptar ese contexto a lo tuyo, y tomar un poco de acción. En unos meses deberías tenerlo dominado, y en 1 o 2 años deberías tener bastante conocimiento general sobre todas las áreas de tu vida como para poder estar mucho más tranquilo. Que yo sé que al principio parece que abruma, pero en realidad no es tanto, es lo básico, como estoy diciendo. No es que, a ver, evidentemente puedes profundizar y tirarte años en una de las áreas, pero lo normal es que un poquito, aprendas un poco, lo puedas aplicar a tu día a día y punto. Y ya estés más tranquilo en ese aspecto. Ahora, si lo que vas a hacer es como la gran mayoría, vas a perder el tiempo explicando por qué tú no puedes hacerlo así, o contando tus cosas y llorando, entonces no lo hagas. Vuelve a TikTok, tómate una copa y cógete un cigarrillo otra vez. Porque al final no tienes por qué hacer nada de lo que te digo. Si tú crees que soy un loco que no está disfrutando de mi vida y que me moriré sin haber vivido ni un solo día de ella, perfecto, enhorabuena, porque tú sí vives la vida al límite y seguro que no hay nada de lo que luego te arrepientas. Joder, qué suerte tienes. Pero déjame a mí en mi miseria y céntrate en tu vida entonces de disfrute. Pero al final del día hay algo que no va a cambiar. Y es que al final del día vas a seguir dependiendo de otros factores. De la suerte, de que la chica se fije en ti, de que tus amigos salgan, de que el gobierno haga X, de que la resaca no me pegue fuerte o de lo que sea.
Y a lo que voy es, joder, vamos a centrarnos en las áreas que nos interesan. Se supone que como hombres tenemos que construir nuestro valor. Constrúyete tu valor y eso va a implicar que si te fijas no vas a tener tiempo para nada más que no sea construir tu valor. Y no te vas a rayar en, ¿le estaré dedicando mucho tiempo? ¿Le estaré dedicando poco? No, te callas y te pones a hacerlo. ¿Que hoy le puedes dedicar más tiempo? Se lo dedica. ¿Que mañana le puedes dedicar menos? Se lo dedica. Pero sigue acumulando victoria y sigue acumulando pasos hacia adelante. Y esa es la gestión perfecta. No hay equilibrio si te fijas. Tienes evidentemente tus rutinas, ¿no? Comes a las 2 de la tarde y cenas a las 8 o a las 9. Ok, como tú quieras. Pero más allá de eso, el resto no hay una rutina. No tiene por qué haber una rutina. Si un día tienes más tiempo, lo haces. Si un día tienes menos, no. Establécete lo que para ti sean como las rocas. Decir, vale, pues voy al gimnasio o no voy. O voy a esta hora o voy a la otra. Y luego cubre todo el resto del tiempo entre medias con este tipo de cosas. Te vas a dar cuenta de lo que te digo. O sea, al final la gracia es que no vas a tener tiempo para hacer nada más que no sea construir tu valor. Y aprovechando que tú que me has preguntado esto tienes 20 años, estás en el momento perfecto para esto. Porque es que no tendrías que tener tiempo para nada más que no sea esto. De hecho, piénsalo un poco. Piensa en las generaciones anteriores, tus padres, tus abuelos. Tenían tiempo. ¿Qué estaban haciendo esa gente? Es que lo digo porque hoy en día parece como, oh, no, es que como trabajes más de 5 minutos seguidos parece que no estás disfrutando de la vida. Y es como, bueno, no sé, tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, toda la gente que te precedía, ¿qué hacía? Hacía cosas todo el rato. No existía un sofá para tumbarme ahí todo el día a descansar. ¿Eso qué es? No existía un teléfono para estar pegado ahí escuchando música o jugando un videojuego. No existía eso. Existía que te espabilabas, que sabías que con cierta edad te ibas a casar o ibas a tener una familia o X y que te tenías que poner a empezar a trabajar desde muy temprano y empezar a aprender cómo funcionaban las cosas. Punto. Pues aplícate el mismo cuento ahora. Ni 5, ni 6, ni 10 horas. Que cojas y hagas las cosas. Punto. Y no te agobies. Con tranquilidad. Te digo una cosa, que si tú todos los días dedicas, como digo, para mí la frase clave, ¿no? Dedica todo lo que tienes a avanzar en todo aquello que te importa. Si tú haces eso, en cuestión de unos meses, un año, vas a estar muy por delante de la gente a tu alrededor. Y no lo digo esto como para que te sientas bien luego contigo mismo, porque estás mejor que tu entorno. No, simplemente para que veas cómo vas a perder más tiempo pensando cuánto tiempo le dedico a hacer cada cosa, que si coges y lo haces. Que te levantas un domingo y no tienes nada que hacer, pues a lo mejor coges y te pones y dices, hostia, pues mira, pues ida a buscar otro trabajo y te echas toda la mañana del domingo buscándotelo del trabajo. Y luego comes y por la tarde no tienes nada que hacer y coges y te vas por ahí y tienes toda la tarde entera de interacciones y no cuentes ni... Tengo que salir a hacer 10 o 5. Tírate toda la tarde teniendo interacciones, punto. Y el lunes luego coges por la mañana, te levantas y entrenas y luego te vas lo que sea que estés haciendo, estudiando, trabajando, lo que fuera, punto. Y si en el trabajo tienes un hueco, te escuchas ese vídeo, te pones aquello, me explico, te sigues formando, te lees ese libro. Y te vas a dar cuenta de cómo avanzas muchísimo más rápido. Y en el camino al trabajo o de vuelta al trabajo en el coche, lo mismo. Y te sigues aprendiendo y sigues poniendo en práctica. Y cuando tienes un hueco, sales a comer. ¿Dónde sales a comer? Pues cuando salgas a comer afuera, si es que no te llevas la comida tú, y ten 2 interacciones, di 2 cosas a una chica, haz algo distinto y empieza a acumular esas pequeñas victorias entre todo. Y te vas a dar cuenta de que dices, hostia, es que en realidad cuando salgo a comer, empiezo a apoyardear, empiezo a mirar el móvil, empiezo a no sé qué, no sé cuántas, y pierdo la hostia de tiempo, que no tengo tiempo para perder el tiempo. Tengo tiempo para que esa hora de comer como y aprovecho, soy un poco sociable, soy un poco distendido, practico mis habilidades un poco y ya he metido ahí en el día, cuando me creía que no podía meterlo, ya he metido ahí un avance. ¿Me explico? Y no se trata de buscar el círculo perfecto de un 33% aquí, un 33%. Olvídate de los porcentajes. Haz cosas, punto. Cada vez que tenga un hueco, hace algo. Cada vez que tiene un día libre, hace algo. Y así. Y con eso yo creo que es la mejor rutina y es los consejos que yo le daría o lo que yo haría si volviera a tener 20 años sería justamente esto. Hacer cosas, pensar menos y simplemente darme cuenta de que para ser un hombre de alto valor hay que construirte y es muy difícil construir un hombre de alto valor. Muy complicado porque hay muchas cosas que construir y siempre parece como que hay algo más que te falta por construir. Bueno, pues ya está. Sin prisa vas poco a poco y lo vas haciendo. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y te recuerdo que si te gusta este tipo de podcast que escuchas, si te aporta el contenido o si eres nuevo aquí, muchos hombres se están beneficiando de la historia, de la anécdota y de las reflexiones que solo comparto en mi comunidad de email.
Así que si te quieres unir a ellos y recibir varias veces por semana emails de donde puedas sacar una reflexión extra que te dé claridad sobre cómo poder conseguir más y mejores relaciones con las mujeres, debajo de este podcast tiene un enlace para unirte gratis a esta comunidad de email y recuerda responder el email de bienvenida si quieres un regalito en formato de podcast privado con un pequeño reto de 7 días para empezar a dar los primeros pasos en mejorar tus habilidades. Un fuerte abrazo y te veo en la próxima.